Hey, un saludo para toda la gente que está en este canal. En este caso, sé que la mayoría de las personas que tienen este tipo de camioneta o en diferentes años se ha encontrado con un check engine bastante molestoso, de la cual a veces no podemos saber dónde se encuentra exactamente la falla. Y la principal función de este video es que ahorita les voy a mostrar todo el procedimiento que vamos a hacer. En este caso es una Chevy Silverado que tiene un misfire en un cilindro, y estos son los procedimientos para saber qué es lo que tiene. Vamos. Estamos en el puerto OBD2, abrimos el switch. Y en este caso vamos a revisar año, marca y modelo de la camioneta. En este caso tenemos una Chevrolet Silverado 2500, año 2000. Bueno, este escáner hace una lectura automática. Lo único que tengo que poner es el año y la marca, y ya me hace una lectura automática para saber cuál es el modelo y el VIN y el tamaño del motor y todos los datos que necesitamos. Verificamos que sea correcto, verificamos que el VIN esté correcto, procedemos OK. Automático, manual, en este caso tenemos una caja automática y queremos ver los datos del motor. Esta es una pregunta muy importante y que deben de tener en cuenta, es la diferencia entre las emisiones de California y las emisiones federales. En este caso tenemos un carro que sus emisiones son federales. Procedemos a darle OK. Quiero saber cuáles son los códigos que tienen en este momento activos. Y tenemos tres códigos que son el P0171 Fuel System to Link Banco 1, tenemos P0300 que es un misfire detectado, y tenemos el P0650 que es la luz de que tenemos un problema en el circuito. Ok, entonces ahora quiero saber exactamente dónde se encuentra el misfire y por qué me está dando un código de System to Link. Entonces nos vamos a los datos. Lo primero que tenemos que hacer es prender el carro para que pueda hacer una lectura de datos. Entonces nos vamos a datos, misfire data, y podemos observar que en este momento no tenemos falla en ningún cilindro. Hasta ahora todos los cilindros se encuentran funcionando en buen estado. Cabe destacar que estoy en un estado que está supremamente frío para esta temporada, y eso puede afectar también al momento de iniciar el vehículo. Una cosa que tienen que tener en cuenta y que es muy importante es que los cilindros y el funcionamiento del motor también varía dependiendo de su temperatura. Tiene un comportamiento cuando está frío y tiene un comportamiento cuando está caliente. Entonces, en este caso está frío y podemos observar que en ningún cilindro seguimos sin tener ningún tipo de falla en ningún cilindro. Ahora, en el cilindro número 5 me acaba de aparecer una falla. Solamente lo hizo una sola vez. Puede ser causa de que esté frío. No es una falla constante, no es una falla que se mantenga. Pero si nos vamos a los historiales de cuáles han sido las fallas que ha tenido el motor en los otros cilindros, nos podemos dar cuenta de que en el cilindro número 1 es donde hemos tenido el mayor historial. No sé exactamente en qué lapso o en cuánto tiempo haya registrado esto, pero podemos observar que ha sido mayor la cantidad de fallas a diferencia de los otros cilindros. Entonces, en este caso vamos a monitorear el cilindro número 1, y vemos que ya que está subiendo un poco la temperatura, nos empezó la falla en el cilindro número 1. Ahora, cilindro número 1 se quita
empieza desde cero, sube, varía mucho la falla. A este carro ya anteriormente yo le he revisado las bobinas, hice un intercambio de bobinas para descartar y también le puse una bujía nueva. Anteriormente tenía la falla en el cilindro 7 y en el cilindro 5. Al ponerle las bujías nuevas esos cilindros desaparecieron, pero este sigue con el mismo problema. Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta, que los cilindros, este motor está nuevo, por lo tanto sabemos y lo comprobamos anteriormente de que tenemos buena compresión en todos los cilindros. Entonces internamente en el motor no tenemos ningún tipo de problema, tenemos un problema externo. Okay, es muy importante que tengan en cuenta que los códigos de cierta forma están relacionados. En este caso tenemos el código que viene siendo el misfire, que ya pudimos observar en qué lugar se encontraba y en qué cilindro exactamente estaba la falla, y tenemos un código que se relaciona con Fuel System to Link, quiere decir que tenemos el sistema pobre en combustible precisamente en el banco número 1, y por lo tanto eso a mi tiempo realizando este tipo de trabajo puedo determinar de que efectivamente el inyector se encuentra malo. Aún así no les voy a decir, hey, si tienen esos códigos no más cambien el inyector o no más hagan ciertas cosas, porque la idea de estos videos es que ustedes aprendan a descartar y a saber exactamente dónde se encuentran las fallas. Entonces vamos a proceder a cambiar el inyector y a seguir realizando pruebas a ver qué nos arroja. Ok, ya yo previamente había hecho unas revisiones en este vehículo, realicé un cambio de bobinas de posición para descartar las bobinas, para revisar que ninguna bobina esté dañada. También reemplacé las bujías de posición, las limpié, las calibré y las cambié de posición para descartar, y el código sigue estando en el mismo cilindro número 1. Quiere decir que debemos descartar en este momento el inyector. Ahora, este motor fue reemplazado previamente. Si desconecto el inyector, reviso que ningún cable esté dañado o que no haya sido previamente reparado. Sabemos que tengo señal en este cable, quiere decir que el cable no tiene ningún problema. Y el siguiente paso va a ser reemplazar el inyector para descartar y seguir haciendo las pruebas necesarias en el vehículo. Bueno, ahorita lo que vamos a proceder a hacer es reemplazar el inyector. En este caso tengo uno usado, pero que estoy 100% seguro de que está bueno, tiene buena presión. No se olviden de lubricar un poco los O-rings, porque si los ponen en seco se pueden llegar a romper y pueden haber fugas ahí, y eso puede hacer que el cilindro siga fallando mal. Entonces, sigamos. Bueno, y así es como hemos solucionado el problema de este vehículo. Ha quedado perfectamente bien, no tiene ningún tipo de falla, tampoco vibra. Vamos a manejarlo un tiempo y les cuento. Bueno, mi gente, y así quedó la Chevy Silverado. No tiene ninguna falla, cliente contento, no ha regresado al check engine, no ha vuelto a hacer la falla. Y si les está gustando este tipo de videos y les está gustando el contenido que estoy haciendo, recuerden, denle en suscribirse, apóyenme, denle like, compartan, comenten, hagan que ese YouTube se vuelva loco. Nos vemos.